Un saludo cordial y fraterno a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos que están participando de este curso virtual introductorio a la pastoral presbiteral. El Instituto de Pastoral del Clero de la Diócesis de Sonsón Río Negro está ofreciendo este curso para motivar tanto a sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos precisamente, a que nos animemos a prestar este servicio, a ser agentes de este servicio en favor de nuestros presbíteros. Mi nombre es José Humberto Gil Henao, sacerdote de la Diócesis de Sonsón Río Negro, y actualmente soy el secretario del Instituto de Pastoral del Clero de nuestra diócesis. Nuestro instituto tiene precisamente como objetivo, como meta, la formación permanente de los sacerdotes, y desde el instituto ofrecemos diferentes programas que favorecen no solo a los sacerdotes de nuestra diócesis, sino a los sacerdotes de todo el país y también de Latinoamérica. Precisamente este curso virtual quiere ser un elemento, un instrumento para ayudar a todos aquellos que están tomando conciencia de la importancia de acompañar a los presbíteros, de que necesitamos formarnos para este servicio. Empecemos entonces recordando el primer tema de este curso. El primer tema de este curso nos hablaba de la necesidad que tenemos los presbíteros de ser acompañados, de ser formados, de ser orientados, de ser ayudados. Y cómo la pastoral presbiteral es precisamente ese servicio que en cada diócesis, en cada jurisdicción eclesiástica, debe encargarse de la motivación, de la promoción, de la estructuración, de la realización de este servicio en favor de los sacerdotes. Basado en este primer tema, entonces es que hoy vamos a tratar de dar respuesta a el segundo tema con una pregunta que es ¿por qué servir a los pastores? ¿Por qué servir a los pastores? Esta va a ser la pregunta que va a girar en torno a esta reflexión de hoy. Primero, entonces, digamos que el sacerdote es un hombre, es una persona. Y como persona, como ser social, necesita ser acompañado. Necesita ser acompañado para descubrirse a sí mismo, para crecer, para realizarse en el entorno comunitario, en el entorno social. El sacerdote entonces es una persona que necesita ser acompañado para crecer. En segundo momento, el sacerdote es una persona que ha sido llamada por Dios para compartirle, para transmitirle una nueva identidad, una tarea nueva, un nuevo ser. Y es el ser de Cristo, cabeza y pastor. A través de la ordenación, el sacerdote se hace alter Christus, y el hecho de que recibe esta nueva identidad quiere decir que necesita caminar un sendero de madurez y de apropiación de esta nueva identidad, y entonces debe ser acompañado por hermanos que vayan adelante en este proceso de madurez, de asimilación de la identidad sacerdotal. Acompañamiento a través de la formación, de la ayuda, de la orientación y del ejemplo. Y un tercer elemento para responder a esta pregunta sería que Jesús quiere que los pastores nos sirvamos en el amor. Y así lo enseñó a sus apóstoles.
Él mismo se puso como primer modelo de este servicio. A partir de estos tres elementos, entonces, es que vamos a desarrollar lo que son los fundamentos de la pastoral presbiteral. Precisamente, vamos a mirar en pantalla una imagen que nos va a permitir ver estos tres fundamentos, pero antes quiero compartirles el objetivo que tendremos en este tema. Comprender básicamente los fundamentos de la pastoral presbiteral para que nos motivemos mejor para este servicio. Ese va a ser el objetivo de este segundo tema. ¿Cómo vamos a comprender estos fundamentos de la pastoral presbiteral? Aquí tenemos entonces los tres fundamentos. El fundamento antropológico, el fundamento cristológico y el fundamento eclesiológico. Entonces, hemos dicho, el sacerdote es un hombre, es una persona que recibe un llamado especial de Dios, a quien Dios, pues, le va a participar el ser y la misión de su Hijo Jesucristo. Entonces va a adquirir una nueva identidad, el fundamento cristológico. Y luego, ese ser, esa misión, la va a desarrollar el sacerdote en y desde la iglesia. Fundamento eclesiológico. Vamos ahora entonces a detenernos en cada uno de estos fundamentos. El fundamento antropológico. Muy bien. Para este fundamento antropológico, empecemos diciendo que el sacerdote es un hombre a quien Dios llama para hacerlo partícipe del ser y la misión de su Hijo Jesucristo. Para que como Cristo Él se entregue en todas sus cualidades, en todas sus potencialidades, al servicio de Dios, al servicio de sus hermanos, al servicio de la iglesia. Esto será posible en la medida que este llamado, este discípulo, este sacerdote, haya entrado en un proceso serio de conocimiento de la persona de Jesucristo, se vaya enamorando cada vez más de Jesucristo y viva un proceso continuo de apropiación de las virtudes humanas que adornaron al Divino Maestro. En segunda instancia, Jesús con los 12 empezó un proceso de conocimiento y de crecimiento humano espiritual. Jesús, en el trato con cada uno de sus apóstoles, fue moldeando cada una de sus personas, fue enseñándoles una nueva forma de relacionarse entre ellos, como hermanos, como discípulos, y fue ayudándoles a apuntar a un modo de vida particular que tenía como centro, como fundamento, como dinamismo, el amor a Dios y a los hermanos. Todo esto lo fue haciendo precisamente Jesús mediante un proceso personal. Vamos a detenernos un poco y a partir de la Sagrada Escritura en este proceso personal de Jesús con cada uno de sus apóstoles. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, nos dice el Señor: ustedes no me eligieron a mí, soy yo quien os he elegido a ustedes. Entonces, un primer elemento es que es Jesús quien llama, es Jesús quien elige a este discípulo para hacerlo pastor, para participarle ese ser de pastor. En Juan capítulo 1, versículos 35 al 43, San Juan nos relata precisamente cómo Jesús rodea el lago de Galilea y va llamando a sus primeros discípulos y los va invitando a un seguimiento. Los discípulos le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les dice: vengan y lo verán. Y ellos se van con él. Aquí tenemos un segundo aspecto y es la libertad humana que tiene cada persona para aceptar el llamado y la propuesta del Señor.
Todo presbítero es un hombre que ha recibido un llamado, pero que ha decidido responder libremente a ese llamado del Señor. Jesús los invita entonces, se va con ellos y los atiende, los apoya, genera un proceso de discipulado misionero con sus discípulos. Esta comunidad de primeros discípulos está centrada totalmente en él. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, Jesús tiene un diálogo con Pedro. Le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús repite la pregunta otras 2 veces y Pedro responde de la misma manera: Señor, tú sabes que te quiero. Al final Jesús le dice: tú sígueme. Este sígueme, este seguimiento consciente de Jesús es la base para tener una nueva vida, para entrar en una nueva vida, con nuevas expectativas, y también es la base para pastorear las ovejas del Señor. Entonces es importante acá el seguimiento. En ese proceso personal, el discípulo tiene que aprender a seguir a Jesús. En Lucas, capítulo 10, versículos 29 al 37, Jesús les da una enseñanza muy grande y muy hermosa a los apóstoles. Les enseña a ser buenos samaritanos. Jesús les enseña que hay que pasar del escuchar, del creer, a realizar obras de caridad. Hay que pasar de escuchar y creer a realizar obras de caridad. Muy bien. De esta manera entonces Jesús se presenta a los 12 como modelo de servidor de los servidores del reino. Jesús se presenta como modelo de servidor de los servidores del reino. Y esto lo vemos porque Él se dedica a formar a sus discípulos de una manera permanente y una manera integral. Jesús permanentemente está con ellos, vive con ellos, y luego se preocupa de su bienestar material, se preocupa de ir instruyéndoles acerca de las verdades del reino, y también les va dando elementos para lo que va a ser su futura misión, su futuro desempeño pastoral. Entonces, los discípulos empiezan así un proceso de crecimiento integral que también está posibilitado por la respuesta fiel que ellos mismos van dando. Terminamos entonces así este fundamento antropológico diciendo que Jesús se presenta como el modelo de acompañamiento y ayuda para todos aquellos que se quieren comprometer en esta tarea de ser servidores de sus hermanos en la pastoral presbiteral. Les invito también a que reflexionen este tema con la ayuda de documentos como la Pastores Dabo Vobis en el número 70 y también la Presbyterorum Ordinis en los numerales 13 y 14. Vamos a ver un resumen entonces de este fundamento antropológico en pantalla. Vamos a tomar algunos aspectos de este fundamento antropológico. Cada presbítero tiene el derecho y el deber de crecer integralmente. Es una persona, toda persona tiene el derecho y el deber de crecer integralmente en su ser. La pastoral presbiteral acompaña y ayuda a responder a las necesidades del presbítero. Realizarse plenamente conforme a su realidad personal y a su vocación. Es lo que un poco Jesús hizo con los apóstoles. Le ayuda a conseguir la armonía entre su vida interior y su ministerio. Entonces Jesús, a través de este proceso de acompañamiento, cada vez
fue instruyendo mejor a sus discípulos para que entendieran esta nueva vida que les quería compartir y la tarea que iba implicada a este llamado. Y les ayuda a avivar continuamente el don que el sacerdote pues ha recibido en la ordenación. La pastoral presbiteral ayuda precisamente a que el sacerdote siga recibiendo este don, porque es un don que continuamente se recibe, es una gracia permanente del Señor. Bien, ahora vamos a pasar al fundamento cristológico. Partamos de que el servicio de acompañamiento y ayuda, Jesús lo realizó, lo enseñó y lo pidió. Sigue realizándolo por su Espíritu en la Iglesia y envía, acompaña y ayuda a los presbíteros para que lo hagan. La fundamentación bíblico-cristológica se basa entonces en el servicio de Jesús a los 12, lo que él enseñó a sus discípulos, lo que pidió que hicieran para que este servicio se siguiera realizando durante todos los tiempos y lo que él ofreció para acompañar este servicio. Vamos a ver 3 elementos entonces de este fundamento cristológico. Primer elemento, Jesús asoció a sus apóstoles a su misión de pastor. En Juan, capítulo 15, versículo 15, encontramos que Jesús dice a sus apóstoles: a ustedes no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he escuchado a mi Padre os lo he dado a conocer. Jesús los llama entonces amigos, los acoge para instruirlos acerca del misterio del Padre, acerca de los misterios del reino, y también para luego enviarlos en misión y seguir acompañándoles. Jesús enseñó este servicio a los apóstoles. Jesús, primero que todo, realiza un servicio. En Juan capítulo 13, versículos del 4 al 5, nos dice que Jesús, estando en la mesa con sus apóstoles, se levanta, se quita su manto, se ciñe una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, enseñándoles así la disposición permanente que tiene asumir su condición de pastor, y es la actitud del servicio. Segundo, Jesús manifiesta que este servicio que ha realizado, lavarle los pies a los apóstoles, no es algo eventual, sino que es una enseñanza permanente. Precisamente lo hemos reflejado en la cita de Juan, capítulo 13, versículos 13 al 15. Ustedes me llaman el maestro y dicen bien, porque yo lo soy. Si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo los unos a los otros. Os he dado ejemplo y ustedes deben hacer como yo. Jesús quiere entonces que le imiten en este servicio de acompañamiento y de ayuda a los pastores. Otro elemento es que Jesús sigue realizando este servicio. Jesús mismo a través de la iglesia sigue realizando este servicio. En Juan capítulo 13, versículo 20, Jesús dice: el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bien, Jesús envía pastores a servir a sus pastores, pero los pastores tenemos que recibir a aquellos que Jesús nos envía para que nos ayuden, para que nos apoyen, para que nos acompañen. Jesús está enviando permanentemente personas que nos ayuden a ser mejores pastores. Y tenemos que aceptar y acoger a estas personas. Otro elemento es que Jesús se relacionó con sus apóstoles como maestro, como buen pastor,
como servidor. Y precisamente son servicios que se prestan en la pastoral presbiteral. Se relacionó con ellos como maestro, porque el discípulo necesita seguir formándose. El discípulo necesita seguir educándose. Como buen pastor, porque el discípulo necesita tener el apoyo de sus hermanos sacerdotes. Ese apoyo fraterno, ese apoyo paternal. Jesús se mostró a sus apóstoles como servidor y la pastoral presbiteral precisamente quiere ser un servicio integral. Vamos a ver ahora un segundo punto de este fundamento cristológico, y es que el servicio de Jesús a favor de los 12 tiene ciertas características. Una primera característica es que Jesús llama a seguirlo para ofrecer algo nuevo, algo original, algo trascendente. Jesús ofrece al discípulo pastor algo que vale la pena, algo que tiene valor, algo que vale la vida. En el capítulo 1 de San Juan, Juan capítulo 13, versículos 14 al 15, Juan 1, 50 al 51, Jesús dice a Felipe, a Natanael, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues has de ver cosas mayores. Esta palabra de Jesús a Natanael después se va a hacer concreta con los milagros que realiza Jesús y va a alcanzar su concretez total en la resurrección, lo totalmente novedoso. El Dios hombre que vence la muerte y que le promete a sus discípulos la nueva vida de la resurrección. Entonces, lo que promete Jesús a sus discípulos realmente vale la pena, vale la vida. Jesús les invita a quedarse con él donde él vive. Juan capítulo 1, versículos 38 al 39. Los discípulos le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Jesús les dice, vengan y lo verán. Jesús les invita a ir donde él se queda, donde él está, y quedarse con él. Y Jesús responde a sus necesidades. Jesús responde a las necesidades de los discípulos. Mateo 8, 14, 21 nos va a decir que Jesús va a la casa de Pedro y hay una necesidad allí. Su suegra está enferma y no puede servirles. Jesús sana a la suegra de Pedro. Responde a esta necesidad inmediata. También en Mateo 26, 17, 19 le preguntan a Jesús, ¿dónde vamos a celebrar la cena de Pascua? Y Jesús manda a sus discípulos, vayan a la ciudad, van a encontrar a un fulano, síganlo y a la casa que llegue, díganle al dueño de la casa, el maestro manda a preguntar, ¿dónde será que voy a celebrar la Pascua con mis discípulos? Jesús entonces nos muestra aquí su preocupación por brindarle a los discípulos lo que ellos necesitan. Esto quiere decir que el servicio de Jesús es un servicio integral, porque se preocupa tanto de su bienestar material, también de su crecimiento humano, espiritual, doctrinal, y les dio muchas pautas para su servicio apostólico, para lo que iba a ser su quehacer pastoral en el futuro. Y un tercer elemento de este fundamento cristológico, Jesús se pone a sí mismo como modelo de este servicio apostólico. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 14 al 15, Jesús les dice, pues si yo siendo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben hacer lo mismo los unos a los otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Entonces Jesús le pidió a sus discípulos lavarse los pies los unos a los otros.
servirse los unos a los otros. En este servicio que Jesús pide a sus discípulos, debemos participar todos los pastores de la iglesia, todos los sacerdotes. Y tenemos que entender que Jesús realizó este servicio como modelo y como camino. Jesús se presenta para nosotros como modelo de servidor y como modelo para seguir un camino de servicio. Veamos entonces ahora una síntesis de estos elementos que les acabo de compartir del fundamento cristológico. Jesús entonces lo hizo, lo enseñó y lo pidió. Jesús realizó este servicio integral a sus apóstoles. Lo enseñó allí con este signo del lavatorio de los pies y les pidió que lo hicieran. Jesús sigue realizándolo por su espíritu en la iglesia. Este servicio se sigue realizando en la iglesia a través de la pastoral presbiteral. Y también envía, acompaña y ayuda a los presbíteros para que lo hagan. Es Jesús, por su espíritu, que en la iglesia sigue acompañando y ayudando a todos aquellos que asumen esta tarea con una conciencia cada vez más viva. Muy bien, entonces vamos a pasar al último fundamento de la pastoral presbiteral, de este servicio a favor de los pastores, el fundamento eclesiológico. En este fundamento eclesiológico, entonces nos vamos a referir a la naturaleza y características de la comunión y el servicio fraterno entre los 12, que también pues cubre ese servicio de la comunidad eclesial actual hacia los pastores actuales. Detengámonos en este primer elemento de la naturaleza de esta comunión y de este servicio entre los 12. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, Jesús pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y luego le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, un rasgo del pastor es que debe amar más a Jesús que los demás. Debe amar más a Jesús. Y ese amor es el que lo capacita para ser pastor. Luego, ese amor por Jesús lo deben encontrar los discípulos. Los nuevos discípulos lo debemos encontrar en un lugar, en un ámbito concreto que es la iglesia. La iglesia es la maestra de ese amor hacia Jesús, porque es en la iglesia donde tenemos el encuentro con Jesús. Entonces ella es la maestra de este amor. En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús les dice a los apóstoles: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Jesús nos pide a los pastores que nos amemos los unos a los otros con su amor. Entonces este amor va a ser el fundamento del servicio de Jesús a sus apóstoles y del servicio que se prestan los apóstoles los unos a los otros. Podemos entonces decir que esta naturaleza de esta comunión y de servicio en el grupo de los 12 se basa en el servicio en el amor y desde el amor de Jesús. Servicio en el amor y desde el amor de Jesús. Un amor que, como les dije, lo aprendemos en la iglesia, lo vivimos en la iglesia y lo proyectamos desde la iglesia. Ahora pasemos al segundo punto, que son las características de esta comunión y de este servicio entre los 12. El amor de Jesús entonces se va a caracterizar por varias notas. La primera, convierte a sus discípulos en amigos. Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Entonces Jesús, ese amor de Jesús por sus discípulos,
se manifiesta en que los hace amigos, les revela su intimidad, les revela su conocimiento del Padre. Una segunda característica de esta comunión y este servicio es que los invita a acudir a Él cuando estén cansados y agobiados, y también a que aprendan de Él. Mateo 11, versículos 28, 29. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Jesús invita a sus apóstoles a que acudan a Él en toda circunstancia, sobre todo en esas circunstancias difíciles, tristes, y también a que lo asuman como maestro, a que aprendan de Él, su forma de vida. Una tercera característica es que los llama a estar con Él y a evangelizar. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Subió al monte, llamó a los que quiso, instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Muy bien, dos elementos fundamentales: estar con Jesús y ser enviado por Jesús. Es lo que define la vida de todos aquellos que han sido llamados por el Señor a continuar su tarea pastoral en el mundo. Estos dos elementos definen esa forma de vida de los pastores: estar con Jesús y ser enviados por Jesús. Ahora, este estar con Jesús está directamente conectado con estar en la iglesia, con la iglesia. No podemos pensar es estar con Jesús fuera de la iglesia, al margen de la iglesia. Y luego, el ser enviados con Jesús también está directamente conectado con el ser enviados desde la iglesia. La iglesia es la que llama en nombre de Jesús, la que consagra en nombre de Jesús, la que envía en nombre de Jesús, y también es la iglesia la que se hace responsable de los discípulos de Jesús. Entonces, la iglesia es la que posibilita este estar con Jesús y este ser enviado por Jesús. Desde el servicio de la pastoral presbiteral, pues se debe alimentar siempre esa conciencia en los discípulos pastores, que los va a mantener firmes y eficaces en su ministerio. Una cuarta característica de este servicio y de esta comunión fraterna entre los apóstoles es que la iglesia sostiene al discípulo en su camino discipular. La iglesia sostiene al discípulo en su camino discipular. El pastor sigue siendo un discípulo. Por lo tanto, necesita seguir escuchando, necesita seguir formándose, necesita seguir siendo acompañado. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús prometió el Espíritu Santo a su iglesia, espíritu que la seguiría guiando hacia la verdad completa. Otro elemento, otra característica de esta comunión y servicio fraterno entre los 12 es el servir y dar la vida. Marcos 20, versículo 28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a dar su vida, a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús, en esta enseñanza, define la manera concreta como los apóstoles se van a relacionar con los hombres y entre ellos, sirviendo y dando la vida. Esta es la manera de la relación de los apóstoles entre ellos y para con todos aquellos a los que van a ser enviados. Servir y dar la vida, así como Jesús. En Juan 13, 14, 15, encontramos el pasaje del lavatorio de los pies, que es el signo más elocuente del servicio de Jesús por sus apóstoles y del servicio de Jesús por todos los presbíteros. Y precisamente Jesús realizó este gesto
del lavatorio de los pies para que quedara grabado en la memoria de los apóstoles como el signo que les iba a recordar siempre para qué fueron elegidos. Para servir, para servirse los unos a los otros. Esto quiere decir que el ministerio al que son llamados por Jesús implica esta actitud permanente. Este servicio que van a prestar los apóstoles va a abarcar todos aquellos aspectos que favorecen el proceso ininterrumpido de discipulado y la configuración con el Maestro. Muy bien. Este es el signo, precisamente, que tiene el Instituto de Pastoral del Clero. Este signo de el lavatorio de los pies, para nosotros es muy significativo, porque precisamente es para nosotros ese recordatorio de que Jesús nos llamó a servir a la comunidad eclesial, pero que nos llamó también a servirnos los unos a los otros como pastores de su iglesia. Vamos a ver entonces ahora unos elementos de este fundamento eclesiológico que nos queden como síntesis. En la vida y misión de la iglesia, los presbíteros tienen un puesto prioritario. Ellos son los pastores de la iglesia, por lo tanto, necesitan ser formados para este servicio de una manera adecuada y de una manera integral. La iglesia es la que tiene la misión, el derecho y deber de realizar la pastoral presbiteral. Somos todos como iglesia los que tenemos el derecho a formar a nuestros presbíteros, pero también el deber de realizar este servicio. Con la pastoral presbiteral, la iglesia ayuda a los presbíteros a asumir su identidad presbiteral, a vivir en comunión fraterna y a realizar con eficiencia su ministerio pastoral. La pastoral presbiteral se necesita para renovar el ministerio y para corresponder al derecho de las comunidades. Y con la pastoral presbiteral, la iglesia ayuda a los presbíteros a ser pastores santos. Bien, entonces aquí en este fundamento eclesiológico encontramos una serie de elementos que nos motivan mucho para que nos animemos a realizar este servicio en favor de nuestros sacerdotes, para que sean pastores santos, para que pastoreen a las comunidades de una manera eficiente, eficaz, para que se siga fortaleciendo este servicio en la iglesia y para que verdaderamente cumplamos este derecho y respondamos a este deber que tenemos como iglesia. Terminemos entonces con unas motivaciones para la pastoral presbiteral. La pastoral presbiteral es una tarea, es un servicio que lo hacemos primero por nosotros mismos, por los sacerdotes, en nuestra conciencia de que necesitamos ser acompañados y ayudados. Lo hacemos primero que todo por nosotros mismos. Lo hacemos por Dios, porque es voluntad de Dios que nos manifestó Jesucristo, de servirnos los unos a los otros. Jesús nos realizó este servicio con sus apóstoles. Jesús nos lo pidió a nosotros y Jesús nos sigue acompañando en este servicio. Y que sea un servicio que responda verdaderamente a las necesidades que tenemos como pastores. No es la necesidad de un ser humano cualquiera, es la necesidad de alguien que ha sido llamado a una misión particular. Ahora, por último, les invito a que en este tema respondamos a estas preguntas que nos van a ayudar a profundizar. ¿Por qué la iglesia ha de trabajar con prioridad por sus presbíteros? ¿Cuáles razones y motivos tendrías tú para servir a los presbíteros? ¿Qué le respondes a un hermano sacerdote que te desanime a trabajar por los presbíteros? Bueno, vamos a responder a estas preguntas. También les invito para que luego aparecerá en pantalla un documento que
que va a tratar de una manera sintética estos tres fundamentos, antropológico, cristológico y eclesiológico de la pastoral presbiteral, una síntesis realizada por Monseñor Julio Botía, y que nos va a ayudar mucho para profundizar y para crecer precisamente en nuestra motivación para seguir sirviendo a los sacerdotes de nuestra Iglesia Católica. Entonces, no siendo más, les invito a que sigan participando con alegría en este curso virtual introductorio a la pastoral presbiteral. En el tema 3, entonces, ya especificaremos un poco los servicios que se prestan desde la pastoral presbiteral y que nos enseñarán cómo servir mejor a nuestros pastores. Muchas gracias y sigamos animados en este curso. Yo no sé cuánto me demoré.